Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a todos los cazadores que van a seguir esta charla coloquio en la que vamos a intentar abordar algunos de los temas de actualidad pues, que más interesan o preocupan al cazador en estos momentos. Lo vamos a hacer con 3 personas de peso de la Federación Andaluza de Caza, con 3 voces autorizadas para hablar de caza en Andalucía. José María Mancheño, presidente de la Federación Andaluza de Caza. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Enrique Quintana, secretario general. Enrique, ¿qué pasa? ¿Cómo lleva el confinamiento? Hola, bien, pues mira, al menos reposando, no puedo decir que estoy físicamente tranquilo. Bien. José Antonio López, coordinador de los servicios técnicos de la Federación Andaluza de Caza. José, buenas. Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bueno, mira, vamos a empezar. Yo creo que tenemos un reto importante hoy porque tenemos muchos temas que tratar, temas algunos muy densos. Entonces, bueno, podríamos estar aquí 3 días enganchados a esto hablando, pero bueno, la idea es intentar hacerlo conciso, informar a la gente y ser útil. Entonces, bueno, yo os pido que dentro de que los temas son esos, son un poquito densos, pues intentemos ser concisos. A mí me parecía interesante empezar hablando o despejando algunas dudas en relación a la incertidumbre que se está creando, ¿no? Es lógica, ¿no? Por este estado de alarma y cómo va a afectar a la caza, el confinamiento, toda esta crisis sanitaria. Entonces yo, si os parece, voy a empezar lanzando directamente preguntas que nos han llegado a Facebook de los usuarios y bueno, vosotros las vais contestando un poco en función de cómo os parezca bien, ¿vale? La primera que nos llega, voy a mirarlas por aquí, un momento. La primera que nos llega es de José Manuel Cruz Caballero, que nos dice: me gustaría saber si tendríamos que preocuparnos de si la caza corre peligro en seguir adelante y si este año nos van a poner muchas trabas y problemas para que cacemos. Un poco, esta es la pregunta. Si me permitís, abro yo. Realmente no. Yo creo que el colectivo cazador, no solo a nivel andaluz, sino a nivel nacional, tiene que estar pues relativamente tranquilo en las actuales circunstancias. No hay ningún indicio, ningún hecho, ninguna noticia que nos haga ser pesimistas con respecto a la apertura de la temporada. De hecho, en Andalucía estamos trabajando con absoluta normalidad con la Junta de Andalucía. En breve saldrá publicada la Orden General de Veda. Recientemente, que supongo que habrá más preguntas, ya hemos solventado el tema del control de daño, como se venía haciendo con normalidad. Por tanto, yo a la gente le trasladaría absoluta tranquilidad y que vayan preparando la temporada. Nosotros desde la Federación estamos trabajando confinados en casa, eso sí, siguiendo las pautas que marca el estado de alarma, pero con absoluta normalidad y en el horizonte vemos perfectamente que vamos a poder disfrutar de nuestra afición. Prueba de que la cosa es normal. En estos momentos se está tramitando, se está haciendo el comité de caza, que es preceptivo para la publicación de la Orden General de Veda. Se está haciendo de forma telemática a través de correo electrónico, está todo consensuado y queda cerrado el próximo lunes, día 27, con lo cual nada indica en estos momentos que pueda haber alguna duda. Y yo simplemente comentar, si me permitís, simplemente que los servicios técnicos de la Federación siguen trabajando, estamos en nuestras casas, pero mediante el teletrabajo pues seguimos trabajando y atendiendo a nuestras sociedades con total normalidad. Bueno, entonces, en principio, un mensaje de tranquilidad. Es cierto que, bueno, ya lo hablábamos con José María y tal en otras entrevistas que hemos hecho. Es cierto que, bueno, estamos ahora en periodo de veda y eso, quieras que no, pues bueno, de alguna manera nos ha beneficiado, si se puede decir. Es cierto que hay una preocupación. Tengo aquí una pregunta de Francisco Romero, va un poquito más allá. Y, bueno, también la daba Friero, de presidente Barbate. Nos dice: mi preocupación no es si se cazará este año, sino si se cazará el que viene. Soy presidente de un coto social y hasta ahora han pagado la cuota 5 socios. ¿Hay algún comentario que me ha llegado de que si este año no se caza, no se paga? Y los gastos del coto, lógicamente, están ahí. Me preocupa que esto se pueda alargar. Bueno, pedía un poco de seguridad o de confianza, ¿no? ¿Qué podría hacer él? Yo,
antes a los cazadores, ahora a los titulares de coto, presidentes de sociedades o titulares personas físicas. Ahora mismo se está trabajando institucionalmente por parte de la Administración andaluza y de la Federación y otros agentes en la temporada de caza. Eso significa que no hay previsto de que no se van a pagar matrículas, que de eso no hay absolutamente nada previsto, porque se entiende que esta situación desgraciada que estamos viendo va a pasar y se va a poder cazar. Por tanto, no hay que hacerle caso a esos bulos de que este año no se paga. No. Este año se está trabajando para cazar, este año se va a cazar y el año que viene, pues si Dios quiere, también se volverá a cazar. Yo a las sociedades, lo decíamos el otro día en otra conversación, yo animaría a las sociedades para esa incertidumbre que existe con los socios, pues trasladarle esta información e incluso tirar un poquito de inventiva y facilitarle a los socios el pago de las cuotas con fraccionamientos mensuales por la situación difícil que estamos viviendo, o bien el retraso de las cuotas. Yo creo que hay que tirar de un poquito de inventiva a la hora de organizarse internamente, ¿no? Por ejemplo, la federación, estamos teletrabajando, y la sociedad tiene que ser igual, pero, por favor, que aquí nadie está hablando, nosotros no estamos negociando de que se suspendan pagos de matrículas, que no, que nosotros estamos trabajando con que se va a cazar y se va a cazar este año. Tenemos que tener esa confianza, lo decía antes Enrique, la semana que viene el comité terminará aprobando la orden general de veda, la emergencia de daño del jabalí, la emergencia de daño del conejo, pasa también la orden de cetrería, o sea, que estamos trabajando con absoluta confianza en que vamos a cazar este año. No hagan caso a bulos, por favor, ¿eh? ¿Que hay que organizarse de otra manera? Sí. ¿Que hay que ver cómo se solventa el tema de las cuotas? Sí. Fraccionemos, suspendamos pagos, ampliemos pagos, pero que nadie piense que este año que no, que este año se va a cazar y es por lo que estamos trabajando. Claro, aquí hay que distinguir en dos vertientes y yo entiendo la pregunta de los presidentes de sociedades. Si la preocupación es por la vertiente cinegética, yo les diría tranquilidad. La temporada, nuestra actividad no es una actividad de aglomeración de gente, al menos en lo que se refiere a casa menor, y no va a haber ningún problema. Luego está la vertiente que es la preocupante, pero eso ya depende de cada uno y es la vertiente económica. Yo entiendo que esto va a tener una pata importante y ahí es donde yo conmino a esas sociedades a lo que estaba diciendo José María, que articulen la manera de facilitarle la labor a esos socios que desgraciadamente se pueden quedar atrás por la cuestión económica. Por la cuestión cinegética, nosotros ahora mismo en este momento no tenemos la menor duda de que no va a haber ningún problema. Vale, sí, José. Conforme con todo lo que han dicho. Vale. Es así. En este sentido, una pregunta, bueno, y creo que va al hilo de lo que estabais hablando. Os voy a hacer una muy cortita y otra a continuación que nos envía... Bueno, esta nos la envía Eduardo Moyano y nos dice: hola, mi pregunta hace referencia al tema de la caza mayor. ¿Se darán montería y batidas o quedarán suspendidas por esta crisis? Y luego ya ahí profundiza un poco más Santiago Dueñas, nuestro director de la Escuela de Caza, que nos envía una pregunta y dice, bueno, o sea, es José María, pero creo que podéis contestarla cualquiera. Dado las medidas de prevención que puede imponer Sanidad relativo a la distancia entre personas, hasta tener una vacuna eficaz frente al COVID-19, se podría pensar que en la caza afectaría a ciertas modalidades, como por ejemplo, desde puestos fijos, tanto caza menor como caza mayor. Pues se limita exclusivamente a una sola persona. De lo contrario, sería imposible cumplir la distancia mínima entre personas. Y por otro lado, las cacerías organizadas, montería, batida, gancho, donde la concentración de personas, tanto en la junta como en el sorteo, bueno, en la junta se refiere para el desayuno, como en el junta de carne, es elevado. Desde la FAS se está trabajando en algún plan para proponer a la Administración medidas de seguridad para compatibilizar la práctica de estas modalidades con garantías sanitarias antes de que la Administración nos las imponga. Vamos a ver, vuelvo a lo que dije antes, sin perjuicio de que ahora me refiera a eso.
A día de hoy, la Federación no ha trabajado con la Administración andaluza en nada de lo que se me acaba de preguntar, o sea, en medidas preventivas. No, a día de hoy simplemente se ha trabajado en épocas, periodos, cupos, días hábiles, etcétera, etcétera. Si se me pregunta, oye, la Federación, según vaya evolucionando la situación, pues sí, la Federación, nosotros a nivel interno tenemos ideas, porque claro, en el caso de estas preguntas que se están haciendo son acciones colectivas de caza mayor, donde implica aglomeración de gente, pues nosotros ahí, a nivel interno, sí estamos ya diseñando una serie de ideas que en su caso, si fuese necesario, que a día de hoy nadie nos ha dicho que lo sea, trasladárselo a la Administración. Y yo, por supuesto, tengo la más absoluta confianza en que la Administración andaluza, si llega el caso y tiene que tomar medidas en ese sentido de restringir, digo restringir, no prohibir, restringir pues nuestra movilidad o cosas habituales como las juntas de carne, los desayunos colectivos, las comidas colectivas, pues evidentemente la Administración andaluza hablará con los agentes, en este caso con la Federación, y negociaremos con ellos la mejor manera de hacerlo. Pero incluso así, yo entiendo que la caza es una acción eminentemente individual e incluso así se podría perfectamente realizar. Que sí, que en cuanto a movilidad tengamos que ir cada uno en un coche, que a lo mejor no podamos desayunar todos juntos, pues quizás sí, pero eso a día de hoy ese debate no está. Si en el futuro, si dentro de unos meses ese debate se pone encima de la mesa, la Federación evidentemente estará ahí para defender nuestros intereses y sobre todo aportar sentido común y sensatez a cualquier medida que se pueda tomar por parte de nuestras administraciones, que entiendo que será en ese sentido, con la mayor sensatez y el mayor sentido común. Claro que sí. Yo quiero puntualizar nada más una cosa, como bien está diciendo José María, hasta ahora no se ha barajado nada. La Administración en ningún momento nos ha trasladado la posibilidad de que pueda haber alguna restricción. Nada. Lo que sí es cierto, y pues utilizando un poco la lógica, es cierto que las grandes concentraciones como desayuno y comida, pues a lo mejor llegado el momento puede haber algo, pero yo refiriéndome a la pregunta que ha hecho Santiago, las dos personas en el puesto, yo creo que ahí no hay ningún problema. Es decir, hay que tener en cuenta incluso que un coche actualmente que tiene menos espacio que un puesto, se permite que vayan dos personas. Con lo cual, dos personas en el campo no es ninguna aglomeración, con lo cual yo no creo que exista riesgo de esas dos personas en el puesto. Y además, Enrique, normalmente cuando vamos al campo, vamos a una montería, tú sueles ir con tu mujer, sueles ir con un hijo, Sí. sueles ir con una persona que convives habitualmente en la casa. O sea, Sí. yo no le veo, yo sí, pero estamos hablando, como tú bien has dicho antes, hablando por hablar porque nadie nos ha dicho nada. Nadie nos ha dicho nada, efectivamente. Pero claro, un gran almuerzo fue una montería, un desayuno, el sorteo, pues quizás si en su día restringen, oye, o dicen que hay que seguir manteniendo ciertas medidas de distanciamiento social, pues tendríamos que tirar de inventiva y decir, oye, mira, pues nadie, que todo el mundo desayune en casa, con el postor quedamos con los coches en tal sitio. Es cuestión de organizarse. Pero insisto, a día de hoy no, nadie ha hablado de eso. No estamos internamente lo hemos comentado, evidentemente lo trabajaremos si en su momento, pero lo hemos comentado como estamos aquí comentando ahora en la entrevista. De todas formas, parece, o sea, es cierto que el desayuno o la junta de carne son parte de la caza y de las cosas que le gustan a la gente de la caza, pero habría que diferenciar un poco, porque lo que es la acción de caza realmente es individual. Es muy Es distinta individual del evento social que rodea a la caza, que ahí es donde a lo mejor, y como tú dices, parece pronto, pero bueno, si hiciera falta, pero claro, hablamos de ese entorno de la caza, pero la acción de caza... Por eso ahora pensamos que no va a haber ningún tipo de problema. Yo no vemos. Y la caza menor, bueno, la caza menor pues es eminentemente individual, incluso aunque cace al salto con compañeros, sabemos que las manos son, en fin. Si ahora, por ejemplo, cuando se está haciendo el control de daño, van los cazadores a cazar, hacen su control de daño, siguiendo las recomendaciones, cada uno en su coche, solo, llega al campo,
si tienen que controlar conejos, si tienen... No hay ningún problema, estamos respetando las medidas de distanciamiento social y estamos ejerciendo pues, una actividad en este caso que es necesaria, que es gestión del control de daño. No hay ningún problema. Si ya estamos hablando en plena temporada general, no. Bueno, yo creo que nos estamos adelantando excesivamente, que a veces es bueno pensar en 4 o 5 meses vista, pero creo que ni siquiera las autoridades saben cómo se puede comportar el tema y, por tanto, por eso estamos trabajando con absoluta normalidad, con que se va a cazar sin ningún problema. No tengo duda. Bueno, pues nos vamos a meter ya en harina, porque ya con esta pregunta de José Luis Rivera Fernández ya entramos en lo que interesa de verdad, en lo que la gente está esperando y preguntando ya bastante, que es, nos pregunta José Luis Rivera sobre qué fecha puede salir publicada en Boja la Orden General de Vedas. El año pasado se adelantó la Orden General de Vedas con respecto a años anteriores, conseguimos a través de la Federación que se adelantara, que la gente pudiera, que las sociedades pudieran planificar su temporada. Entonces, preguntaros a los tres o al que quiera contestar, ¿cuándo se va a publicar oficialmente en Boja este año la Orden de Vedas? ¿Lo podemos decir? ¿Lo sabemos? Pues precisamente hoy mismo, esta misma mañana, he tenido el gusto de estar charlando con nuestra consejera, con Carmen Crespo, y con nuestro director general, con Ángel, y bueno, me confirman que, como bien decía antes Enrique, la Orden General de Vedas se dará por aprobada o habrá pasado el trámite del Comité Técnico de Caza la próxima semana, pues en fechas similares al año pasado. Yo creo que durante la primera quincena de mayo tendremos nuestra Orden General de Vedas todos los cazadores andaluces. Yo recuerdo, bueno, publicábamos en la web de la Federación hace unos días una entrevista con José en la que le preguntaba qué debe esperar el cazador de esta Orden General de Vedas, de la 2020-2021. Y bueno, me gustaría trasladar aquí esa pregunta y tú me respondiste diciendo, bueno, en esta situación lo más responsable un poco es ser continuista, aunque habrá cosas y tal, pero ser continuista es lo más responsable. Entonces, bueno, José, ¿qué debe esperar el cazador andaluz de la Orden General de Vedas que está por publicar? Bueno, pues en principio lo que te comenté, es decir, debido a la dificultad que se han planteado para celebrar los distintos comités de caza, pues hemos tenido que ser continuistas, no era un momento oportuno para introducir ninguna cosa que no fuera normal, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la propuesta que se ha hecho al Instituto Andaluz de la Caza y yo confío que la Orden General de Vedas, que se publicará pues, dentro de muy poco, pues refleje más o menos los periodos de la temporada anterior, ¿no? Y poco más. Es que tampoco hemos tenido mucho margen de maniobra, ¿no? Con la situación que estamos atravesando. No habéis mojado o no con el tema de la fecha. Enrique, ¿cuándo se va a publicar? ¿Hacemos una porra o...? Sí, pues yo en torno al día, entre el 10 y el 15 de mayo, y además estamos en la fecha del año pasado. Es que sigue todo exactamente igual. La única diferencia que tenemos hasta este momento, que físicamente no hemos ido a Sevilla. No hemos ahorrado 300 kilómetros de coche, sino que lo hemos hecho vía telemática. Es la única diferencia. Seguimos el mismo ritmo de trabajo el año pasado. ¿Y la gasolina? ¿Y la gasolina? Bueno, apuntando lo que ha dicho Enrique, es que ha sido un trabajo todavía aún más dificultoso, ¿no? Porque es que tampoco ha podido ser por vía telemática viéndonos las caras, ¿no? Los distintos componentes del comité, sino que hemos tenido que trabajar día tras día enviándonos correos electrónicos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que ha sido un esfuerzo importante por parte de todos y bueno, yo creo que tenemos que estar contentos y alegres, ¿no? Y ya está, eso es lo importante ahora mismo. Yo creo que antes del 15 de mayo está publicado seguro, ¿eh? Bueno, entre el 10, yo mi porra diría en este momento entre el 10 y el 15 de mayo. Yo no me mojo, yo no me mojo. Bueno, estáis dando bastante información. Orden General de Vedas
la orden de emergencia del jabalí y la del conejo. Bueno, irán las tres prácticamente juntas porque las tres han sido o van a ser aprobadas porque hay consenso general en todo el comité. te está escuchando mucha gente, Enrique. Sí, sí, sí. Vale, vale. Bueno, vamos a entrar entonces un poco ya dentro de la Orden General de Veda en las cuestiones que más nos pregunta la gente y que más interesan, lógicamente. Una de ellas, la primera, es la tórtola. Sabéis que ha circulado un borrador no definitivo de la Orden General de Veda, circuló hace una semana y, bueno, el periodo de la tórtola no aparecía, entonces ha surgido ya el bulo, ahora que está tan de moda el tema de los bulos, el bulo o esta desinformación, ¿no? De que, bueno, o simplemente mucha gente diciendo la tórtola no se va a cazar. ¿Se cazará la tórtola? Enrique, ¿se va a cazar la tórtola? Ya te pregunto Sí, a ti, sí. ¿cómo te has mojado? Sí, sí, no, seguro. La tórtola está previsto. Es cierta esa orden que indebidamente, y como todos los años pasa, alguien en el momento que recibe el documento de trabajo lo suele filtrar a las redes. Es cierto. Es cierto que es el único cambio importante que tiene la Orden General de Veda, es el periodo de la tórtola. Pero yo tengo que decirle a todos los cazadores que dentro de la disminución que va a tener su casa, sinceramente estamos satisfechos. El problema real que existía en la tórtola es que se metiera en moratoria. Como se metiera en moratoria, todo el mundo sabe lo que luego no la volveríamos a cazar. Debido al trabajo que han hecho las federaciones, empezando por la Federación Española y todas las autonómicas y Artemisa, y principalmente con el proyecto PIRTE, que lo han trabajado, que han estado en Bruselas, pues ahí al menos hemos conseguido que no se meta en moratoria la tórtola y que al menos en Andalucía se puedan cazar 4 días la tórtola. Y como es público y notorio, porque ya se ha publicado en las redes, serán el último sábado y el último domingo de agosto y el primer sábado y el primer domingo de septiembre, sin ninguna duda. Vale, pues yo... A mí me gustaría apuntar, sí, en relación a lo que ha dicho Enrique, que estos días, los días que se han elegido para cazar o que se han propuesto para cazar, ¿no? Y esa disminución en los días de caza, que no es por gusto. Es decir, hemos estado condicionados, y lo deben saber los cazadores, por Europa, ¿de acuerdo? Entonces, pues ha habido un trabajo importante, como bien ha dicho Enrique, entre todas las federaciones de caza, para que se pueda articular una norma para que los cazadores podamos seguir aprovechando a esta especie, ¿no? Pero que no es por gusto, que es que venía una imposición europea, y lo que he comentado también, y lo he descrito muy bien, mejor poder seguir cazando y aprovechando a la tórtola antes de que se nos prohibiera el aprovechamiento, la caza, ¿no? José María, ¿en qué situación se encuentra el problema de la tórtola? Porque el otro día, cuando hacíamos las charlas sobre silvestrismo, lo hablábamos y, bueno, tú decías, esto solo ha hecho empezar. No pensemos que el que se vaya a cazar esta temporada signifique que esto está solucionado. Entonces, bueno, haznos tú un poco cómo está la situación. La situación, Enrique lo ha apuntado, la situación es una situación difícil, es compleja. Esas dificultades vienen de Europa, se ha abierto un expediente contra Francia y contra España y hemos logrado sortear el primer golpe, pues como ha dicho Enrique, con muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo científico, con un trabajo enorme de la Federación Española, de las autonómicas y de Artemisa, elaborando el PIRTE, hablando con nuestras comunidades autónomas, nuestros gobiernos regionales, también con el Ministerio de Agricultura, que ha echado una mano importante, y hemos logrado sortear ese golpe y convencer a Bruselas de que gestionando la tórtola desde el punto de vista cinegético se la puede proteger, porque una moratoria, como bien dice Enrique, sería el fin
de la tórtola como especie cinegética, pero sería el fin también de la tórtola como una especie de fauna más. ¿Por qué? Porque el interés cinegético es el que puede provocar, y va a provocar, estamos convencidos de que así será, que se proteja y se sostengan las poblaciones. Yo por eso quiero decirle al cazador que esto esto acaba de empezar. Así empezó el silvestrismo en el año 2010, 2011, con un expediente similar, salvando la diferencia que en el caso de la tórtola la causa del expediente es el descenso poblacional y que hay que seguir trabajando, que hemos sorteado este año este primer golpe, pero que nuestros enemigos van a seguir intensificando la labor para prohibirla y nosotros vamos a intentar resistir. Por tanto, el cazador tiene que saber, como decía Enrique, que es un triunfo enorme y sería motivo, solo por este motivo sería para estar celebrando que podamos cazar la tórtola. Y hay que agradecerle, en nuestro caso, al gobierno andaluz que haya sido valiente y que haya decidido seguir autorizando la caza de la tórtola. Al igual que el gobierno andaluz, el resto de comunidades autónomas que lo han hecho. Pero que el cazador sepa que esto solo acaba de empezar y que el año que viene volverá y el siguiente. Seguimos trabajando. De hecho, esta semana pasada hemos estado trabajando con este tema de la tórtola a través de Artemisa y de la Federación Española en Bruselas, porque esto, como digo, está ahí y sigue ahí. Que podamos cazarlo es una suerte este año, tenemos que felicitarnos por ello, aplaudirlo, pero que la moratoria está ahí y en cualquier año puede caer. Hay que seguir trabajando. Una pregunta que, perdón, una pregunta que os abro a los tres, porque es una teoría que a veces se defiende mucho en redes sociales y la hemos respondido, pero creo que aquí la podemos volver a aclarar. Muchos cazadores dicen, pues yo estoy de acuerdo con la moratoria, que se deje de cazar 2 años. Entonces, claro, creo que habría que aclarar quién dice los años que dura una moratoria y luego también incidir un poco, a lo mejor quizás José o todo, en la gestión o en la autogestión, ¿no? En donde no hay o hay pocas, pues tú tienes la potestad de no cazarlas, pero una moratoria, ¿quién nos dice por cuánto tiempo es? Y cómo se puede usar esa moratoria, ¿no? Porque si fuera a lo mejor, y la dejo ahí, ¿no? Si fuera a lo mejor decir, bueno, pues va a ser 1 año. Bueno, pues a lo mejor, pero ¿quién firma eso, no? ¿Quién firma que es 1 año? Hombre, no, sí, José, habla. El problema de la moratoria, que es un nombre muy bonito, moratoria, parece que suena a latín antiguo, pero moratoria es prohibición. El problema de una prohibición, y más por la causa que quieren prohibir la tórtola, que es por un descenso poblacional, significa que mientras la causa de la prohibición de la moratoria no desaparezca, va a estar sine die, o sea, va a estar siempre prohibida. Y nosotros lo que defendemos es que si la cazamos, si la gestionamos, se la puede proteger y podemos a través de la caza intentar que ese descenso poblacional pare. ¿Por qué? Porque tenemos interés en recuperarla, porque tenemos interés en fomentarla, etcétera, etcétera. Por tanto, la moratoria, yo también lo he leído y lo he oído, oye, 2 años, pero es que el problema es que como es un descenso poblacional lo que hay, pues mientras la población de tórtola no vaya hacia arriba, nunca se va a recuperar. Y muy importante además es que es un descenso poblacional, ¿quién hace los estudios de esos descensos poblacionales? Porque no es que, claro, es un descenso poblacional y la causa es un descenso, pero ¿quién hace los estudios? Pero además, Pablo, claro, eso es lo primero. Y lo más importante es lo segundo. ¿Y quién te asegura a ti que si dejas de cazar la tórtola se va a recuperar? Nadie te lo va a afirmar. ¿Por qué? Porque la caza ilegal de la tórtola, y digo ilegal, no la legal, la caza ilegal, está considerada en ese expediente famoso por la Unión Europea la 4ª causa en importancia del descenso poblacional. No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. El mundo de la caza estaría de acuerdo en suspender la caza de la tórtola si se suspenden las otras primeras 3 causas. Y si alguien quiere saber cuáles son, que revise las noticias que hay y se sorprenderán. Todos sabemos cuáles son las causas del descenso de la población de la tórtola. Pero solo se habla de moratoria de caza. Bueno, pues si se prohíbe nunca se va a conseguir recuperar.
Pero es lógico porque es la solución más sencilla y más simple. Y no es así. Ahí hay muchos factores y tenemos que trabajar sobre todo. Si no, no la recuperamos. Y yo estoy de acuerdo totalmente con José María. Haciendo una buena gestión, una gestión responsable sobre la especie, se puede recuperar. Tenemos que trabajar sobre el hábitat. Eso es muy importante y eso lo saben nuestras sociedades. Y eso es lo que vamos a fomentar desde la Federación, está claro. El peligro de una moratoria, de una prohibición, todos sabemos cuál es. Es decir, es un paso atrás y luego sería muy difícil de volverla a levantar. Bien, José María lo ha explicado perfectamente. ¿Quién va a hacer esos censos para decir si va bien, si va mal? ¿Y cuándo levantaríamos? Y luego Enrique le piden los censos a la SEO y que la SEO te haga ver si la tórtola ha subido o ha bajado. Ya te digo yo, ya te adelanto yo el resultado, sin necesidad. Efectivamente, por eso lo estamos diciendo. Esa porra sí la acertamos todos. Todos. Sí. Bueno, en ese sentido, hay un planteamiento aquí en una pregunta de un usuario que además es muy conocido nuestro, Juan Beltrán, nos hace un planteamiento técnico, se lo dirige directamente a José Antonio. Te la lanzo, José Antonio. ¿Se puede decir que la paloma torcá y la tórtola común comparten las mismas costumbres y necesidades alimenticias y de hábitat? Si esto es así, me parece que el problema de la tórtola no es solamente una cuestión de hábitat, y me explico. Desde que la paloma torcá se ha convertido en más sedentaria, su proliferación es abrumadora, incluso teniendo periodos y cupos de caza muy amplios. Esto podría llevarnos a la conclusión de que en el caso de la tórtola el problema está fuera de nuestro país, que los abusos en otros países o bien sedentarismo en esos países reduce drásticamente su migración. ¿Habría que plantearse la posibilidad de que simplemente esta especie deje de visitarnos? No sé si son muchas preguntas, te las planteo. Bueno, sí, lo resumo, lo voy a intentar ser lo más escueto posible, lo más directo posible. Vamos a ver, el tema de la tórtola es un tema global, es una especie migratoria. Nosotros en la Federación, siempre que tratamos para la gestión, ¿no?, de todas las especies migratorias, siempre incidimos en que aunque trabaja una federación de caza, como es la andaluza, pues también tienen que ser partícipes las demás federaciones, ¿no?, y el Estado español, ¿no?, porque se trata de una especie migratoria. Pero eso no solo el Estado español, sino los demás estados por donde el ave se aproveche desde el punto de vista cinegético y pase. Como he dicho, es un problema global. Aquí tenemos problemas con la tórtola en las zonas de cría. Y antes José María ha dicho, hay 3 motivos iniciales y luego está la caza ilegal, ¿no? Pues yo creo que es el momento para decirlo, ¿no? Porque además es que está publicado y esto es científico. Uno de ellos es la intensificación agrícola. Eso está claro. Otro es el uso de pesticidas, herbicidas, fitosanitarios de una manera indiscriminada, ¿eh? Eso es otro tema importante en las zonas de cría. Pero luego tenemos también las zonas de invernada. La tórtola, su zona de invernada es el Sahel, ¿de acuerdo? En África. Ahí hay sequías, sobrepastoreo, incluso más al norte de África hay caza descontrolada. Pues todo eso incide globalmente en la tórtola. Todo eso ha hecho que la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, pues la UICN, pues la haya declarado como vulnerable, ¿de acuerdo? Vulnerable a la extinción. Y eso puede implicar que todos los países al que le tenemos tanto respeto a la tórtola, y a los cazadores que nos gusta aprovechar esta especie cinegética, pues tengamos que aunar esfuerzos pues, para hacer gestión de la especie y hacer que la especie se mantenga en nuestros territorios. Y ahora he hablado del problema global, pero ahora nos vamos a centrar en la península ibérica, ¿de acuerdo? Hay una palabra muy bonita que a mí me gusta mucho, que es filopatria. La filopatria, en relación a la tórtola, lo que determina es que la tórtola, todos los años que vuelva a un territorio, va a anidar en el mismo nicho ecológico. Luego, si de un año para otro ese nicho ecológico se modifica, la tórtola no va a encontrar zonas de cría. Hay un estudio precioso realizado por la Universidad de Extremadura, por los profesores Hidalgo y Rocha, en el que en Extremadura
durante un tiempo hicieron una experimentación y en el que intentaron relacionar los nidos de tórtola con la presencia de zonas de cereal. Y había una relación estrechísima. Es decir, en zonas donde ya no había cereal, pues había menos tórtola. Es decir, la tórtola es una especie que necesita semillas. Entonces, si cuando vuelve hacia los territorios en donde cría, pues los cultivos todavía, hablamos de oleaginosas, ¿no? Como el girasol, o de cereales, pues todavía no se han desarrollado, pues hasta que se desarrollen, la tórtola necesita de alimentarse de semillas. ¿Y dónde localiza esas semillas? En los que nosotros decimos que son malas hierbas, pero para la tórtola son buenas hierbas. Entonces, todas esas plantas ruderales, que se llaman así, pues son un sustento para la tórtola porque inicialmente se alimenta de esas semillas. Si utilizamos de manera indiscriminada pesticidas, herbicidas y eliminamos esas plantas ruderales que sirven de alimentación a la tórtola, pues la tórtola no encontrará pues, zonas de nidificación. Modificamos su nicho ecológico y la tórtola pues no vuelve. Y luego, bueno, sabéis también que ha habido en estos últimos años controversia, ¿no?, entre la proliferación de una especie como es la tórtola turca y cómo ha podido de alguna manera desplazar a la tórtola común, ¿no? Pues estos profesores, pues en su estudio, pues sí que han determinado que sí que hay una relación estrecha también entre la proliferación de la tórtola turca, no estoy hablando de la paloma turca, de la tórtola turca con respecto a la tórtola común, porque la tórtola turca es una especie más grande, es una especie sedentaria, que no es migratoria, es que es sedentaria. Lo que pasa es que ha habido un proceso muy interesante por la cual esta especie desde los años 60, que empezó a colonizar España a través de Francia hasta hoy en día, que la encontramos en todo el territorio nacional, cómo ha llegado esa especie desde Asia hacia España, pero ya la encontramos en todo el territorio. Pero, insisto, no es migratoria, es sedentaria. Entonces, claro, esa tórtola, si es sedentaria, ocupa el nicho ecológico durante todo el año, mientras que la tórtola no. Entonces, cuando viene la tórtola, ese nicho ecológico está ocupado, pues no puede anidar. Y si encima no encuentra la suficiente alimentación, pues tampoco puede anidar. Y luego el éxito reproductivo de la tórtola turca, en comparación con la tórtola común, es mucho mayor. Una tórtola común a la que se le depreda un nido, por ejemplo, pues a la tórtola le cuesta mucho trabajo o es muy difícil que reponga ese nido, mientras que una tórtola turca puede hacer varias puestas durante un año. Entonces, ya digo, son muchos factores a nivel general y también a nivel de nuestro territorio los que afectan a la tórtola. Y dentro de la filopatria, lo que he comentado antes, si conseguimos y nos mentalizamos de que debemos hacer medidas de gestión en el territorio, cazadores y agricultores, y mejoramos esas condiciones de hábitat, probablemente haremos que la tórtola vuelva a estos territorios a criar y veamos más tórtolas en el campo. ¿De acuerdo? Bueno, José, yo te voy a dar las gracias porque cuando alguien me pregunte sobre la tórtola, le voy a dirigir ya a este vídeo que va a quedar colgado. Le paso la referencia de los No, yo lo voy a los dirigir libros de los profesores de la Universidad de Extremadura. Va a quedar colgado aquí en YouTube, yo lo dirijo y ya ahí está todo explicado, porque lo has dejado perfectamente claro. O sea, bueno, yo espero que Juan Beltrán no me repregunte. Bueno, eso es difícil, que Juan Beltrán no te repregunte es difícil, pero creo que a mucha gente le servirá de... Como lo conozco, pues creo que lo he dejado claro. Entonces, bueno, en relación a precisamente eso que hablaba, el último comentario que nos llega con respecto a tórtola, nos lo hace Antonio Izquierdo Mora, aunque luego nos ha llegado por más sitios, ¿no? Que nos preguntaban cómo van las gestiones para la caza de la tórtola turca. No sé si José o bueno... Sí, pues, bueno, yo hago un pequeño comentario y luego, pues, la tórtola turca no está catalogada como especie cinegética. Es decir, tenemos que incluirla en el catálogo de especies cinegéticas. Incluir la tórtola turca en el catálogo puede significar que tengamos que modificar el catálogo. Y paso la palabra.
¿Qué ocurriría, José María o Enrique, si modificamos el catálogo? El catálogo al que se refiere José Antonio, el catálogo es la directiva AVES. O sea, es un anexo. En su día en España, cuando ese catálogo se cerró o se ultimó, en España no era una especie abundante y nadie echó cuenta de que habría que catalogarla como cazable. A día de hoy no lo es, como dice José Antonio, y abrir el anexo 2 de la directiva AVES, pues eso requiere un trabajo enorme y eso daría lugar a que se abriese el anexo para que entrara la tórtola turca, pero pudieran salir otras especies. Por tanto, es una estrategia difícil. A día de hoy, no obstante, la tórtola turca se puede cazar. Es una especie, como hemos dicho, que no es cazable, pero no está protegida, no está catalogada como protegida. Y en Andalucía se otorgan permisos por parte de la Junta de Andalucía en caso de daño. Y eso José Antonio lo sabe como técnico muchísimo mejor que yo, y se están dando siempre y cuando se acrediten daños. Claro. Lo que pasa es que es un bicho muy puñetero, porque una tórtola muy antropófila, es decir, le gusta estar cerca de los seres humanos. Entonces, la vas a encontrar en parques, o si, por ejemplo, en el campo, pues cerca de cortijadas, de graneros. Por tanto, es difícil cazarla porque siempre va a estar en zonas de seguridad, ¿no? Y entonces, como a la hora de cazar tenemos que respetar esas zonas de seguridad, pues se dificulta mucho el poder capturarla, ¿no? Pero es cierto lo que ha dicho José María, desde la Administración Central, desde la Consejería de Medio Ambiente, en casos de sobreabundancia de esta especie, pues en casos específicos en los que está causando incluso daño, ¿de acuerdo? Se otorgan permisos para controlar las poblaciones. Sí. Bueno, Yo pues, simplemente quería puntualizar una cosa a la pregunta de Juan Beltrán, porque Juan Beltrán venía a plantear la cuestión de por qué una especie está en un alza manifiesta y la otra está en un declive manifiesto. Yo, bajo mi opinión, mi modesta opinión, y después de todo lo que ha explicado José Antonio, yo le diría que la paloma torca, la diferencia principal es que se ha hecho sedentaria. Cría en España, se ha metido en las ciudades y no depende tanto de la migración. Y además, la migración es bien distinta de una a otra. Una migra al norte y la otra migra al sur, con lo cual creo que el cuidado en su lugar de residencia habitual también varía. Pero principalmente la evolución de la paloma es que se ha hecho sedentaria, aunque comparten hábitat, es muy distinto por completo, uno de otro. Aunque comparten, pero son distintos. Y la paloma es más adaptable a nuevos hábitats que la tórtola. bueno, si os parece, cerramos ya la cuestión de la tórtola. Otro de los puntos que generan siempre mucho interés, y para mí el de más discordia entre los cazadores, es el zorzal. El periodo del zorzal, bueno, a mí me han llegado a través de redes sociales de la Federación gente que quiere que se adelante, gente que quiere que se atrase, gente que quiere que se cierre más tarde, de todo. Claro, es difícil explicar. Entonces vamos a ver si somos capaces. En primer lugar, yo voy a preguntar a Enrique, porque es el que se moja. Enrique, si podemos decir cuál será el periodo del zorzal en la Orden General de Veda 2021. Pues sí, el periodo que está previsto pues será del 15 de noviembre al 7 de febrero. Es decir, aquí quiero remarcar algo. Nos hemos metido en el 7 de febrero. Era una fecha prohibida hasta hace 2 años. Se hizo un estudio de fenología reproductiva del zorzal y se han fijado los periodos de contrapasa. Supongo que todo el mundo sabe que en la contrapasa está prohibida la caza. La paloma, cuando vuelve a Europa, también está prohibida. Es decir, la contrapasa, cuando el animal va a su lugar de nidificación, está prohibido. Lo máximo que podemos llegar es al 7 de febrero y lo hemos conseguido gracias a ese estudio.
Es cierto que dicen cuando se cierra el zorzal es cuanto más zorzales hay. Lógico, porque vienen de vuelta de Marruecos están en migración hacia el norte de Europa. Pero creo que si lo hemos metido en el 7 de febrero este año ya es un logro importante, era algo que reclamaban los cazadores andaluces. Y este año nos vamos al 7. Es cierto que va a fluctuar porque nos vamos a ir siempre hacia el primer domingo de febrero. Este año nos coge el día 7. El hecho de que se pueda, tú lo has dicho, lo has mencionado ahora, ¿no? Muchos cazadores, pues, el periodo debería ser tal porque es cuando más hay. Sí. Los periodos, yo creo que no debemos aclarar que no se pueden fijar en función de cuánto más se puede cazar. Para eso le pregunto tanto a José María como a José Antonio, ese estudio de fenología reproductiva del zorzal que la Federación ha hecho, que ya ha terminado, bueno, ¿qué conclusiones ha aportado ese estudio y para qué nos ha servido? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, con respecto a las fechas, el resto de comunidades autónomas, excepto Extremadura, eso siempre sale a colación, cierran el 31 de enero, ¿de acuerdo? Es cierto que no han hecho los estudios que hemos hecho nosotros y por tanto nosotros nos metemos ya en la primera decena, porque esto va por decenas, según el comité ORNI, en la primera decena del mes de febrero. Para meternos en la primera decena del mes de febrero, según la orden matriz, ¿no? por el que se trabaja en la General de Vedas, que es del año 18, pues tenemos que cortar en el primer domingo y entonces para nosotros siempre la fecha tope será el 7, y de ahí iremos luego para atrás. Más adelante iríamos en contra de las indicaciones del Comité ORNI, iríamos en contra de las indicaciones de Europa. ¿Por qué? Porque nos meteríamos ya en plena época de migración prenupcial. Y eso pues está totalmente prohibido. Gracias al estudio que se hizo, pues comprobamos que en Andalucía, de manera generalizada, ¿no? Porque tenemos un territorio muy amplio, ¿no? Y muy diverso, ¿no? Pero que de manera generalizada esa migración prenupcial no se producía, ¿no? Hasta pasada la primera decena del mes de febrero y por tanto podíamos llegar a aprovechar el zorzal hasta esa fecha. Ciencia y caza, no puedo decir otra cosa. Sí, yo simplemente hace ya mucho tiempo que aprendimos, al hilo de lo que ha dicho José Antonio, de que aunque la ciencia no siempre es la solución a todos nuestros problemas, pero sí es muy importante, nos apoya mucho. Lo aprendimos con la perdiz con reclamo, cuando llegaron los vientos de Europa que querían prohibirla, se hizo un estudio de la fenología reproductiva de la perdiz, que José Antonio ayudó a coordinar a la Universidad de Córdoba, a la cátedra, para no tener problemas con Europa. Con el zorzal hicimos exactamente lo mismo. En Andalucía yo no he asistido a ningún comité de caza, y Enrique y José Antonio que también asisten, donde se discuta los periodos hábiles de la perdiz con reclamo o los del zorzal. Hay dos estudios que dicen que en Andalucía se tiene que cazar de tal fecha a tal fecha el reclamo y el zorzal de tal fecha a tal fecha, punto. Nadie lo discute. Esa es la seguridad jurídica que nos da tanto a la Administración como a nosotros el que podamos cazar tranquilamente. Nadie va a denunciar a la Junta de Andalucía por estos periodos. Nadie va a poder decir, ni en Bruselas, ni en Madrid, en ningún lado, que en Andalucía se caza ilegalmente o en periodo ilegal el zorzal. Nadie lo va a decir. Y esas fechas son las que dice el estudio. Tenemos el compromiso de la Junta de que si se vuelve a hacer un año más o 2 años más de estudio y salen otras fechas, pues serán otras fechas. Pero mientras los datos científicos nos digan que es así, y la Federación va a defender como postura propia e institucional lo que diga ese estudio, un estudio en el que participamos nosotros y participaron muchísimos cazadores de manera altruista. Lo pagó la Federación y muchos cazadores, muchas sociedades pusieron dinero de su bolsillo. Y gracias a ello lo estamos cazando de manera indiscutida, porque nadie discute que estas fechas son legales. Y es lo que vamos a defender. Cuando haya otros datos, defenderemos lo que digan los otros datos. Os lanzo algunas preguntas de los usuarios.
¿Sí? No. Ah, vale. Os lanzo entonces algunas preguntas sobre los usuarios en relación al Zorzal. Álvaro Cuellar y Enrique Ramírez inciden un poco en esto que habéis explicado. No sé si queréis apostillar algo más. Me gustaría saber por qué no se pueden poner las mismas fechas de caza del Zorzal en Extremadura y en Andalucía y poner el mismo cupo para el Zorzal en toda España. Bien, bueno, contesto yo. Como he comentado, excepto Extremadura y Andalucía, todas las comunidades autónomas restantes cierran el 31, ¿de acuerdo? Andalucía se va a la primera decena del mes de febrero, gracias a su estudio científico con la Universidad de Córdoba, y en Extremadura hemos estado nosotros hablando sobre nuestro estudio, difundiendo nuestro estudio. Si allí quieren cazar el zorzal durante todo el mes de febrero, sus motivos tendrán. José Antonio, recuerda que estuvimos los dos en aquella jornada que organizó una plataforma de Facebook y estuvimos con los compañeros y tú recordabas perfectamente qué defendía la Federación Extremeña de Caza. Ellos son conscientes... Bueno, no, es que deben saber nuestros cazadores que tanto el estudio de la perdiz como el del zorzal, insisto, han colaborado muchísimas sociedades. El trabajo ha sido tremendo, de verdad, ¿eh? Por supuesto, la consejería, que también ha puesto sus medios, ¿no? Y los científicos de la Universidad de Córdoba. Bueno, pues esos estudios, José María lo sabe, porque siempre me llama o me manda un correo. José, pásame las conclusiones del estudio tal, que van para tal lado. Pásame las conclusiones del estudio del zorzal, que van para otro lado. Es decir, que son unos estudios muy buenos, ¿de acuerdo? Entonces, no sé qué motivos siguen moviendo a Extremadura, ¿no? Para que cace hasta el 28, ¿no? De febrero, no lo sé. Lo que sí sé, como técnico, no soy científico, yo siempre lo digo, yo no soy científico, soy técnico, ¿no? Pero bueno, pero interpreto los datos científicos que aparecen en esos estudios, ¿no? Y cazar hasta el 28 es cazar en migración prenupcial. Y eso va en contra de la normativa europea. Yo solo puedo decir eso, nada más. Entonces, claro, yo no puedo defender que en Andalucía, como técnico de la Federación, ¿no? Que en Andalucía se lleve las fechas de caza del zorzal hasta el 28 de febrero, porque entonces estaría engañando, estaría incumpliendo. Yo creo que queda bastante claro. Luego, otra pregunta que nos llega habitualmente, esta nos la hace, bueno, el nombre, el Bolo Chirigotero y también José Leal, dicen, bueno, es en relación a por qué se delimita la zona costera para el zorzal, por qué se delimita de la manera que se delimita, vamos. Que sea una carretera, dice que es una carretera, de un lado de la carretera al otro es zona costera. ¿Por qué esa delimitación? Bueno, me hablo yo mismo. Bueno, pues porque es una delimitación geográfica como cualquier otra y poco más. Tampoco nosotros podemos decir nada más. Si por parte de nuestras sociedades de Cádiz tuviéramos que impulsar o defender un cambio de esa delimitación ante el comité de caza, pues con una justificación técnica, por supuesto, pues así lo haríamos, pero ahora mismo es la delimitación, es simplemente una delimitación geográfica. Si queréis añadir algo más. De todas formas, si no fuera la carretera sería otra cosa y quedarían otros municipios que se quejarían también. Hombre, eso es lo que pasa con las delimitaciones, que claro, que al final la consejería claro, a los de uno le gusta, al del otro no, pero en fin, es todo llegar a un consenso, pero bueno, ahora mismo es la delimitación que hay, ¿no? Y ya está. Hubo un tiempo en que la delimitación era término municipal. ¿Qué pasaba? Se quejaban muchas sociedades de que su término municipal o bien estaba muy cerca de la costa y no entraba, o bien estaba muy lejos de la costa. Como simplemente la delimitación que hay es una delimitación de costas, pues se optó en su momento por una delimitación geográfica que en ese momento era la costa, que prácticamente viene paralela, era la carretera que viene paralela a la costa, sencillamente.
Bueno, la última pregunta en relación al zorzal, y os la he puesto porque me parecía interesante incidir en esto que os hablaba antes, la hace Francisco Castro, y dice, bueno, mi pregunta es sobre el zorzal en la sierra de Cádiz. ¿Por qué no se abre más tarde y se cierra más tarde? Ya que se han hecho varios censos y entra más tarde cuando de verdad, y cuando de verdad se puede cazar, se corta. Yo os la he hecho porque, bueno, ya con el estudio, explicando el estudio lo habéis explicado, pero aparte... la he puesto porque, como sabéis, yo recibo muchas consultas de usuarios, de federados a través de las redes y tal, y me llama mucho la atención que, pues, entiendo que porque el zorzal sea una migratoria o por los pasos, gente en Jaén te dice, pues es que se debería abrir antes y cerrar antes. Entonces, al final también hay que explicar que es un periodo para un territorio muy amplio, ¿no? Que quizás es muy difícil, que no se puede poner un periodo para cada comarca o para cada coto, porque entonces sería... Lo que está claro, es que desde el punto de vista fenológico, es decir, teniendo en cuenta su migración prenupcial, tú no vas a poder cazar más allá de la primera decena del mes de febrero, con los datos que tenemos ahora, es lo que ha comentado antes también José María. En el futuro, tema cambio climático, que es tema, si hay que hacer o complementar los estudios con nuevos trabajos científicos, pues así se harán, ¿no? Porque tenemos que acomodar también nuestra gestión a la fenología reproductiva de las aves, porque es que no viene impuesto por Europa, ¿vale? Entonces, insisto, a partir de la primera decena del mes de febrero, ahí no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? Volvemos otra vez al tema que hemos comentado antes. Abrir antes depende también del ave, ¿no? Porque el ave se mueve en función de las condiciones climáticas que encuentre en la zona desde donde viene y en la zona hacia donde va, ¿no? Entonces yo creo que es un periodo amplio para aprovecharlo, ¿de acuerdo? E insisto, la fecha tope, en este caso, según nuestro estudio científico, va a ser siempre el 7 de febrero. Vale. Y luego también se manejan las fechas, porque no sé si son 39 o 40 días hábiles de caza lo que hay para la especie. Entonces, yo creo que es un periodo lo suficientemente amplio. Insisto, y lo han comentado antes tanto Enrique como José María, es que ahora se ven muchos zorzales y no los puedo cazar. Claro, es que a lo mejor cuando estás viendo tantos zorzales es cuando empieza todo el pelotón a moverse en su migración prenupcial. Y en migración prenupcial está prohibida la caza, ¿de acuerdo? Entonces, no porque veamos muchos zorzales quiere decir que tengamos que cazarlos, porque es cuando todo el pelotón se está moviendo hacia sus zonas de cría, o zonas de reproducción, o zonas de invernada, y entonces es que ahí no podemos cazarlos, estamos contraviniendo la normativa europea. Bueno, hay una cosa clara, y creo que, y esto es algo que ningún cazador discute, es decir, aquí con el tema del zorzal siempre es recurrente, es que cuando se echa la veda es cuando más zorzales hay. Sin embargo, hay otra especie que también es migratoria, por ejemplo, que es la codorniz. La codorniz, cuando más codornices hay, principalmente en Andalucía, es en el mes de mayo. Nadie se cuestiona, ni nadie nos está pidiendo, nunca ni se le ocurriría a nadie pedir que la codorniz se case en mayo, y es cuando más codornices hay. El hecho de que haya más o haya menos no quiere decir que sea su periodo adecuado de caza. Eso es lo que pasa con el zorzal. Exacto. Bueno, pues un poco por terminar sobre la Orden General de Vedas, no sé si en otra especie hay alguna cosa que destacar, o os paso a lanzar algunas preguntas así más generales y las vamos contestando. No, yo simplemente diría que la tabla que se publicó en Facebook, creo que fue el martes pasado, que es cierta, está en la tabla con la que hemos estado... ¿Qué? Salvo la tórtola, que hay que implementar... Exactamente. Bueno, en la tabla ya venía la tórtola sin fecha porque venía en una orden, es decir, que es cierta. Es un documento de trabajo que se ha filtrado y que sabe hacer la Orden General de Vedas porque está consensuada. Bueno, pues si os parece, entonces os lanzo algunas preguntas que tengo por aquí de usuario, ya vamos a ir terminando en breve. José Ángel Rodríguez Marcelino nos pregunta, bueno, por un lado sobre depredadores, dice si hay posibilidad de que se pueda hacer control de depredadores antes de la apertura de la veda general.
y para cuándo el control del meloncillo, si aún no hay datos de ese estudio que se estaba haciendo. Sobre el tema del meloncillo, decirle que sí hay datos, que estamos en contacto con nuestra administración para que agilicen al máximo la traducción de esos datos a un plan de gestión de la especie. Yo espero que para la próxima temporada tengamos ya para el año que viene algo ya definitivo en ese sentido. Y sobre el control de predadores, si quiere decir José Antonio algo, todo lo que sea a través de método y demás está pendiente de regulación en Andalucía y hoy día, salvo el zorro, perro errante, gato asilvestrado, se puede hacer, pues bueno, vía plan técnico. No sé si José Antonio quiere comentar algo. No. Pues el tema de predadores son los que aparecen contemplados en la ley de flora y fauna, que en este caso son zorro, y luego córvido, vaca, rejilla, corneja. Y excepcionalmente, pues los perros errantes y los gatos asilvestrados. Y la forma de llevar a cabo el control es a través del PTC, que el técnico que redacta el PTC justifique la necesidad de llevar ese control, y luego a través de comunicaciones previas en el ejercicio o durante el transcurso de la temporada de caza. Nada más. Bueno, pues la siguiente pregunta ya la habéis contestado, la contestabais antes, pero bueno, la formulo porque la tenía aquí. Manolo Olmo pregunta si habrá batida este año o solo se cazará en modalidad de rececho y aguardo. Creo que bueno, que ha quedado respondido. Está bastante claro. Sí. Yo creo que no peligran a día de hoy. Nadie nos ha dicho que peligren las modalidades colectivas. Y creo que si hoy día fuésemos a celebrar una modalidad colectiva, siguiendo las normas del distanciamiento social, se podrían hacer perfectamente, porque al fin y al cabo la caza es un hecho individual. No hay ningún problema por eso. Bueno, junto con las órdenes de veda, en la publicación de la orden de veda, en ese periodo que nos habéis dicho, del 10-15 de mayo aproximadamente, se publicarán, entiendo, las resoluciones de emergencia cinegética, ¿no? De la cabra. La cabra está vigente, ¿eh? Era por 2 años. Sí, Ajá. es bianual. Es bianual. Jabalí y conejo. Y conejo. Vale. Pues en relación al conejo, que es lo que... Un momento voy a mirar aquí las preguntas. En relación al conejo, hay mucha gente que nos pregunta... Yo lo he querido meter aquí porque aunque es una resolución de emergencia cinegética, hay mucha gente preocupada por la situación del conejo en algunas zonas. Bueno, entonces muchos preguntan si la federación, por ejemplo, Francisco Ruiz Paquico o Juan Macamino, preguntan si la federación tiene algún proyecto para la recuperación del conejo o cómo piensa abordar ese problema. Que es cierto que en unos sitios se da la emergencia y en otros sitios, sin embargo, pues hay cada vez menos o poco. La federación es consciente de ese problema que existe en cuanto a la caza menor con las diferentes especies y sí estamos trabajando. De hecho, recientemente nuestro plan le hemos propuesto dentro de los trámites preparatorios del nuevo Plan Andaluz de Caza, le hemos presentado una serie de iniciativas o de propuestas que hoy día nuestra consejera me ha dicho que están siendo estudiadas y que ve muy viable que se acepten, y dentro de esas diferentes propuestas había una que era un plan de recuperación de la caza menor en Andalucía, que entrará como línea estratégica o básica del nuevo Plan Andaluz de Caza que regirá la gestión integral de la caza en Andalucía durante los próximos 8 o 10 años. Si eso fuese así, nuestra propuesta abarcaba no solo líneas institucionales, sino también económicas, o sea, dotación económica, pero no solo para estudios, sino también para aplicaciones prácticas de buena actuaciones en el medio natural, en el suelo agrario, etcétera, etcétera. De hecho, esa preocupación, muchos de los que me estén oyendo, me estén viendo, lo habrán visto a través de la Fundación Artemisa. Hay varias sociedades de Andalucía que están trabajando en la recuperación de la perdirroja, en fin, que esa inquietud nos mueve y que no paramos de trasladárselo a la administración. Y ya digo, si se recogiese en el Plan Andaluz de Caza esa propuesta de plan de recuperación de la caza menor en Andalucía, tendríamos que estar muy, muy satisfechos los cazadores andaluces, porque eso obligaría a la administración a ser muy proactiva.
luego Pablo, y ahí estamos Antonio y Enrique, hay una cosa muy importante y es lo difícil de este mundo nuestro de la caza, que mientras que unos cazadores piden vacunas para el conejo, piden que cómo se recupere el conejo, estamos hablando que en 5 provincias andaluzas se va a decretar una emergencia porque los conejos están haciendo muchísimo daño. O sea, para que veáis lo difícil a veces de encontrar el equilibrio en las peticiones o en las estrategias de trabajo que desarrolla la federación, porque ya os digo, mientras que en un término estamos diciendo que no hay conejos, en otro nos tiramos de los pelos porque los conejos se lo comen todo. Entonces, quiero trasladar también al cazador lo difícil que es también para nosotros defender los temas, que no quita que no lo defendemos, sino la dificultad que a veces tenemos para ello, pero que la preocupación de la caza menor está muy presente, muy presente. De la vacuna no vamos a decir nada, ¿no? La vacuna ya se entiende. La vacuna del conejo, vacunas de conejo existen. Además, José Antonio como técnico sabe de esto mucho más que yo. Además, yo soy de letra cerrado. Pasa que de eso no, sobre vacunas no hablo porque me meto en un follón. Vacunas de conejo existen, pero son vacunas de granja. Hay que inocular los conejos uno a uno. O sea, esa vacuna que en su día desde la Real Federación Española de Caza se vendió, entre comillas, como la gran panacea, porque se utilizaba el vector de la enfermedad para también vacunar a otros ejemplares. Esa vacuna nunca vio la luz porque no podía verla, porque no, científicamente aquello no era así, no era efectiva y por tanto aquello al final llegó a ser simplemente una vacuna como otras que hay de otros laboratorios de vacunación una a una de granja, coger los conejos, vacunarlos y soltarlos. ¿Sí? José Antonio, si quieres añadir algo tú de eso, sabes. No hay otra cosa. Vacuna milagrosa no hay. El problema de esa vacuna fue el sitio donde se probó. Se probó en la Isla del Viento. Hacía tanto viento que al final se la llevó. Ese fue el problema de esa vacuna. Bueno, pues si os parece vamos a terminar con el último tema de actualidad que bueno, que creo que están llegando muchas consultas, nos decía antes José Antonio, que es el tema de la caza para el control de población en el actual estado de alarma. Es cierto que existía mucha preocupación, ¿no?, en el sector cinegético y sobre todo en el agrario. A la Federación, José María, creo que le ha costado varias semanas de trabajo, pero al final se ha conseguido, ¿no? Sí, efectivamente. Han sido 2 semanas de trabajo, pero fundamentalmente por la situación sanitaria que vive el país, ¿no? Yo entiendo perfectamente a nuestra administración las dudas, tanto la nuestra como otra, las dudas que pudieran surgir en torno a esto, ¿no? Por la situación tan calamitosa que vivimos. Pero bueno, al final tengo que decir, tengo que aplaudir, tengo que agradecer pues la sensatez con la que actúa la Junta de Andalucía, que no ha ideado nada nuevo. La Junta de Andalucía no ha sacado ninguna orden nueva, no ha dicho, oye, yo aquí no me complico, esto simplemente es sentido común. ¿Y qué ha hecho? Pues decir, señores, con las medidas del distanciamiento social, con las restricciones en cuanto a desplazamientos y demás, hagan ustedes el control de daño de las poblaciones que hagan el daño a la agricultura vía plan técnico y como se venía haciendo en Andalucía con absoluta normalidad. Y así es como lo estamos haciendo, un tratamiento muy sensato, como digo, y punto, se ha conseguido y perfecto. Ahora mismo la caza en estos momentos es un aliado fundamental de los agricultores, como tú decías, Pablo, y se revela como lo que realmente es una herramienta fundamental de gestión del medio natural, que es lo que es la caza. Por tanto, muy bien. Yo no sé, José Antonio, como técnico, él... Sí, yo quería preguntarle a José Antonio como técnico cómo se está autorizando esa caza para el control de daño y para quién. Bien, en primer lugar, porque estos días con independencia, ¿no?, de que hemos estado trabajando mucho, como bien ha hecho José María, ¿no?, en que esto pudiera salir a la luz, ¿no? En estos días pues también he estado en contacto con nuestros técnicos y yo la verdad que tengo que felicitar a la sociedad de cazadores que nos han estado llamando y que han estado preocupados por este tema,
porque están siendo muy responsables. Lo digo de corazón, están siendo muy responsables. No os podéis imaginar el número de llamadas que recibimos diariamente y a cualquier hora por este tema. No os podéis ni imaginar, pero es que están siendo muy responsables. Las sociedades están entendiendo perfectamente que las medidas de control se llevarán a efecto siempre y cuando sea necesario. Y es que lo están entendiendo. Y eso, la verdad, que me ha alegrado un montón. El método, pues muy sencillo, se ponen en contacto con nosotros, estudiamos caso por caso, porque esto no se hace de una manera generalizada, estudiamos caso por caso y se busca la solución más satisfactoria. Y me parece que lo estamos consiguiendo, ¿de acuerdo? En la actualidad, lo que sí se les dice a las sociedades es que, hombre, que sea un daño que necesite ser controlado porque no hay otra alternativa, y que sea un daño agrario o ganadero, ¿de acuerdo? O sea, aquí no entra dentro de esto el control de depredadores, ¿eh? Y es muy clara la nota que colgó la Consejería de Agricultura en la página web, donde hacía referencia a que tienen que ser daños agrícolas y ganaderos, ¿de acuerdo? Entonces, toda aquella sociedad que en su plan técnico de caza, de los costos que gestione, pues tenga aprobadas las medidas, pues se está haciendo a través de una comunicación previa, que se está haciendo electrónicamente, porque la estamos haciendo los técnicos adscritos a cada delegación de la federación, y la verdad es que no estamos teniendo ningún problema. Pero insisto, y lo recalco, hay que ser responsables, y las sociedades, de verdad, de corazón lo digo, están siendo muy responsables, porque están entendiendo que estas medidas son unas medidas extraordinarias y que se deben de implementar solo y exclusivamente cuando sean necesarios, ¿eh? A nivel logístico, Enrique, tú que eres un poco el que organiza la logística, ahora que por el estado de alarma pues estamos teletrabajando, las oficinas quizás no están funcionando al mismo ritmo, tal, sociedades que necesiten ponerse en contacto o habilitar que sean federadas, ¿cómo lo hacen? Pues a través del correo electrónico, llamada telefónica. Estamos totalmente operativos, no estamos presencialmente, pero a través de correo electrónico o teléfono, operativos al 100%, y los técnicos igualmente. Vale, es decir que ahí en la página web también están todos los teléfonos. Hay un directorio de teléfonos y todo. La última pregunta que os voy a hacer, que hace Francisco Ortega, y pregunta si se podrá empezar a cazar los jabalíes en la modalidad de aguardo en mayo. Bueno, en mayo claro que se puede cazar jabalí, ¿vale? Pero es por control de daño, cuidado, ¿eh? El periodo hábil del jabalí este año empieza, pues, yo creo que es el 11 de agosto. Enrique, tú te lo sabes. Sí. Sí, 11 de agosto, ¿no? Sí. Lo que pasa es que con la emergencia, tú sabes que se va a publicar la emergencia, y con la emergencia se podrá cazar. Distinto es que se levante el estado de alarma con la orden de emergencia, se podrá cazar en aguardo. Correcto. Entonces, claro, con la emergencia tendremos que distinguir entre el periodo hábil de caza, que insisto, pues el aguardo nocturno ya empieza en agosto, y el resto de periodo que podremos seguir haciendo capturas de jabalí, pero ya por control de daño. Y en la orden de emergencia, pues se explicará perfectamente, y además es muy clara, pues cómo tenemos que hacer esas comunicaciones o esas solicitudes para poder... Por la pregunta, tal y como está redactada la pregunta, y eso se está refiriendo en mayo se está refiriendo al control de daño, evidentemente. Está claro que sí, que se va a poder hacer sin problema. De hecho, en el comité se aprueba esa orden también. Sí se puede hacer eso. Bueno, pues yo creo que ya hemos abordado... Sí. Ya, si has terminado con todas las preguntas, yo quiero hacer unas puntualizaciones del comité de caza, ¿vale? Nos habían llegado cuestiones por algunas sociedades y preocupación. La Federación Andaluza de Caza lo ha propuesto y ha sido aceptado por el comité. Decirle que las sociedades, es decir, ha habido dos especies que se han visto muy afectadas con el estado de alarma, que son la cabra y el corzo. La Federación de Andaluza de Caza propuso que esas sociedades puedan acumular el cupo para la temporada venidera,
es decir, los precintos que no hayan gastado, que los puedan utilizar, y así ha sido aprobado por la Administración. Es decir, el que este año no ha podido agotar su cupo de cabra o de corzo, que tenga la seguridad que no lo ha perdido, que lo va a recuperar el año que viene. Otra propuesta que también hicimos y que igualmente ha sido aceptada es que la titulación de los guardas, el que le haya cogido en este estado de alarma que se le cumplía o tuviera recién cumplido el título y no ha podido hacer el curso de reciclaje, pues se entenderá prorrogado 6 meses, lo mismo que ha pasado con el permiso de armas. Enrique, perdona, ¿eso ya es efectivo? ¿Ya es efectivo? Eso el comité lo va a aprobar el lunes, pero sí, es efectivo. Ajá. Sí, se aprobará el lunes con total seguridad. Sí, todo el mundo, todos los integrantes estaban de acuerdo. Estaban de acuerdo, al menos el que ha dicho algo estaba de acuerdo y el que no ha dicho nada, pues supongo que está de acuerdo por omisión. Sí. Estupendo. Pues... Yo terminando, ya voy a terminar. Quiero hacer una recomendación a los cazadores, porque luego llega el problema. El año pasado tuvimos un grave problema con las licencias de caza. Saben los problemas que hay con los bancos, saben los problemas que también dio la página web del instituto por el certificado. Es decir, como es un documento que todo el mundo necesita, que no lo deje para última hora. Estamos totalmente operativos, que vayan preveyendo, que se va a cazar. Y que no esperen porque luego posiblemente no se dé abasto y estemos corriendo, estamos operativos. Pueden ir preparando su documentación perfectamente y luego dejarnos de los agobios de última hora. Yo quería aclarar 2 cosillas, porque son muchas las consultas que recibimos con respecto al pago del impuesto de la matrícula del coto y con respecto a las memorias anuales de resultados, ¿vale? Que sepáis que ahora mismo los trámites están totalmente parados, que no va a haber ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, los que hayáis recibido el impuesto, la matrícula, pues si tenéis posibilidad de abonarlo telemáticamente, porque eso se puede hacer con una tarjeta de crédito, ¿de acuerdo? Pues bien, el que no pasa nada, lo dejáis aparcado y en el momento en el que podamos salir de nuevo a la calle, se acerca a su sucursal del banco, lo abona y devuelve el justificante de pago a la administración, ¿vale? Que no va a haber ningún tipo de problema. Y con respecto a las memorias anuales de resultados, también estás tranquilo. Las estamos elaborando, ¿de acuerdo? Las estamos haciendo. Si os las enviamos por correo electrónico, pues tenerlas guardadas y una vez que estén firmadas y selladas, pues las presentáis en los registros, ¿de acuerdo? Pero que no va a haber ningún tipo de problema. Simplemente quiere decir eso. Bueno, pues yo creo que hemos tratado un montón de temas. Yo creo que haya seguido el directo o vaya a verlo después, se puede coger una cerveza, una bolsa de patata, un bocadillo. Pero bueno, de corte jamón también. Sí, pero bueno, la verdad es que yo creo que hemos respondido un montón de cosas que la gente pregunta y que tiene incertidumbre y bueno, y a nosotros así también pues nos vemos las caras, que ahora que no nos vemos allí. Así que bueno, tengo entendido que la orden de cetrería, ¿no, José María? Creo que también en el... Y la orden de cetrería también, sí, se nos ha olvidado comentarlo. La orden de cetrería también se va a pasar por el trámite consultivo del comité de caza, ha pasado y no ha habido ninguna sugerencia, ninguna propuesta en contra de su texto, un texto que venimos trabajando con la consejería de hace tiempo. Y yo creo que si no hay nada que lo impide y esta situación no lo va a impedir, porque eso se genera todo telemáticamente, se empezará ya a tramitar legalmente por el procedimiento establecido en nuestra legislación en la primera quincena de mayo también la orden de cetrería. Bueno, una cosilla para terminar, José María, y creo que tú eres la persona más idónea para comentárselo a las sociedades. Porque precisamente esta mañana se estaba hablando con la consejera y el director general. ¿Qué va a pasar con la licitación de montes públicos que vencen este año?
¿Has llegado a hablar con ellos de este tema? Sí, he estado hablando con los dos de este tema y le hemos trasladado pues la preocupación que existe y le hemos trasladado en la federación y en las sociedades la necesidad de que le impriman la mayor celeridad posible a esta adjudicación. Se nos han comentado verbalmente que así es, que van a intentar aligerar al máximo los trámites para que, y como en años anteriores y sobre todo este con la situación que vivimos, esto se eternice. Y me han dicho que esa encomienda ya está hecha, tanto a Amaya como a las delegaciones territoriales, porque ya sabéis que en algunos casos es Amaya, en otras delegaciones territoriales, y que esperan hacerlo este año de manera muy ágil y con menos burocracia, si es posible. Sí. Además que este año, Enrique, son muchas miles de hectáreas las que vuelven a salir de aprovechamiento de caza. Entonces están en ello y la federación está en ello, claro. Que al final se te está poniendo a ti cara de ébole también, con las preguntas. Y eso que no lleva barba, Eso que no lleva barba. Bueno, pues nada, yo ya os digo, si os parece, ponemos punto y final, porque bueno, creo que hemos abordado un montón de temas y no obstante, bueno, como todavía parece ser que nos quedan varias semanas aquí, pues si tenemos que abordar nuevos vídeos con nuevas charlas, con otros temas, incluso la orden de citaría, cualquier cosa, pues bueno, pues estaremos aquí. Así que nada, cuidaros mucho, un saludo a todos. Igualmente, cuidado. Un saludo a todos. Hasta luego.